Introducción. Premisas de partida que justifican la inclusión del abordaje de las dimensiones psicosociales y emocionales. Mientras el dolor físico afecta al cuerpo, el sufrimiento lo experimentan las personas. La atención al enfermo conlleva dos obligaciones fundamentales: la atención al dolor físico y el alivio del sufrimiento. Si no se comprende esta dualidad, una intervención asistencial podría ser técnicamente adecuada, pero a la vez convertirse en fuente de sufrimiento por sí misma. Por otro lado, como comentamos en la unidad 1, Introducción y conceptos básicos de la atención al final de la vida, según Bayes, una persona sufre cuando, por un lado, experimenta o teme que le acontezca un daño físico o psicosocial que percibe como amenaza importante para su integridad psíquica u orgánica, y al mismo tiempo cuando cree que carece de los recursos necesarios para hacer frente con éxito a dicha amenaza. En ambas afirmaciones subyace el mismo planteamiento, que no es sino que la atención al paciente al final de la vida pasa también por atender a sus 5 cuerpos. Esto es, su cuerpo físico, al que curamos y sobre el que controlamos el dolor; su cuerpo psicológico, o cuerpo intelectual, que necesita comprender su proceso clínico y qué va a pasarle para decidir sobre su proceso conforme a esta información; su cuerpo socioemocional, en el que apremia a reconocer qué está sintiendo, poder expresarlo y sentirse comprendido; y por último, un cuerpo espiritual que necesita sentir que su vida ha tenido sentido, ha tenido un para qué. Desde estas afirmaciones nos damos cuenta de que la presencia e importancia de cada dimensión va cambiando a lo largo de la vida y en cada persona. Siendo así, en el momento vital que nos atañe en este capítulo, el final de la vida, la dimensión espiritual cobra un especial protagonismo y supone el hilo rojo que religa al resto de dimensiones. En la literatura divulgativa podemos encontrar ejemplos para reflexionar sobre distintas actitudes con las que se afronta el final de vida. Y como se dice, como viviste, moriste. Y es en el momento que aceptamos nuestro sino cuando nos preguntamos qué sentido ha tenido nuestra vida y qué nos queremos llevar de ella. Y al final todos anhelamos lo mismo: irnos en paz. Por tanto, en el tema veremos este otro conjunto de necesidades que tan presentes se hacen en el momento final de la vida. Estas necesidades socioemocionales y espirituales. Tenerlas presentes, saber observarlas e identificarlas nos pondrá en situación, como asistenciales, de tomar conciencia de las competencias y actitudes que debemos poner de manifiesto para su abordaje. Sin embargo, nos preguntamos cómo conectamos con estas dimensiones en el paciente. Y la respuesta pasa por darnos cuenta de que solo existe un camino para conectar con la fragilidad del otro, y es conectando con la propia, para desde ella abrir un canal de comunicación y empatía con nuestro paciente. Esto lo veremos con más detenimiento viendo el modelo del sanador herido de H. Nowen. En este sentido, el modelo refleja que también nosotros, los asistenciales, tenemos que ser conscientes de nuestra fragilidad para promover desde ella la solidaridad, la presencia y la compasión. Acompañar a una persona al final de su vida es una responsabilidad, pero también es todo un regalo si se vive en este momento tan especial la persona con conciencia. No solo esta toma de conciencia nos hace conectarnos con nuestra fragilidad, sino también, en la medida que la manifestamos, invitamos a la persona a que exprese sus necesidades, sus miedos, sus inquietudes, y que podamos acompañarla en la reedición de su narrativa de vida. Es la forma más idónea para integrar, entrenar y poner de manifiesto los valores, competencias y habilidades psicosocioemocionales y espirituales que la atención al final de la vida requieren. Por otro lado, está evidenciada la importancia que la espiritualidad tiene en el bienestar emocional de los pacientes. Barreto, 2015. Y por tanto, en el grado de sufrimiento con el que afrontan el final de su vida. De hecho, como muestran los estudios, existe un alto poder predictivo inverso entre el grado de espiritualidad y la depresión y la ansiedad,
que con frecuencia suelen teñir este final del camino. Es decir, a mayor espiritualidad, mayor resiliencia y bienestar emocional al morir, y viceversa, a menor espiritualidad, mayor sintomatología depresiva y ansiógena. Como asistenciales, y dado el protagonismo que esta dimensión adquiere al final de la vida, junto con la evidencia científica comentada de la relación que existe entre el sufrimiento, ansiedad y espiritualidad, y nuestra premisa de partida de atender la integralidad del paciente hasta el final de su vida, no nos queda otra, en este tema, que poner foco en esta dimensión para promocionar, en la medida que el paciente lo manifieste, un buen morir. Según comentaba Pascual en el tema 4, en este abordaje asistencial, nuestra misión consiste en acompañar, básicamente, creando una atmósfera de seguridad que facilite la aceptación progresiva. Y sabemos que un acercamiento humano y compasivo puede favorecer conexiones sanadoras. La atención exclusiva a los aspectos biológicos puede agravar el sufrimiento existencial si se olvida que en este momento el paciente requiere que se le atiendan todas sus dimensiones, pues se sufre tanto en la dimensión física como en la emocional, social y espiritual. Vista la necesidad de introducir este tema en la atención del paciente crónico al final de la vida, los puntos que trataremos a lo largo de este tema son las necesidades psicosocioemocionales y espirituales en sí del paciente, las etapas por las que pasa y qué actitudes va mostrando en cada una de ellas, nuestras reacciones emocionales como profesionales ante estas necesidades del paciente y cómo adecuamos nuestra respuesta a esas necesidades. Un segundo punto, cómo abordamos esas dimensiones en el paciente y cómo las abordamos desde conectando con nuestra fragilidad para conectar con la de ellos. Y un último punto, el desarrollo de valores y competencias humanísticas en el profesional para atender al paciente al final de la vida, así como las buenas prácticas asociadas. Las necesidades psicoemocionales y espirituales de la persona al final de la vida. Recordemos el visionado del tema 1 de este módulo sobre el documental titulado Decálogo para morir bien, en el que se lee lo que el paciente al final de su vida espera y necesita. Recordemos de forma expresa estas necesidades. Sentirse íntegramente como un ser humano hasta el final de su vida, considerando que también es un ser social, emocional y espiritual, no solo un cuerpo físico. Morir acompañado por sus seres queridos y por los profesionales. Saber que tras morir se van a atender a sus seres queridos para apoyarles y acompañarles en el proceso de duelo. Sentirse cuidado, tal cual al que lo cuidan le gustaría que lo hicieran. Sentirse cuidado por personas sensibles, solícitas, que sienten que comprenden sus necesidades y que para ellas el hecho de compartir un momento tan especial de la persona es también un regalo. Poder expresar sus sentimientos y emociones sobre cómo enfocar su muerte. Sentirse respetado en su individualidad y partícipe en sus decisiones. Y que sus preguntas sean respondidas con honestidad. A continuación, veamos las etapas del duelo según Niemeyer y Payas y qué actitud muestra la persona en cada una de ellas. De esta forma, trataremos de identificar los sentires del paciente en cada etapa para estar observantes, presentes y poder adecuar así nuestra respuesta asistencial. Son 4 las etapas. La etapa 1 de choque, en la que ante el pronóstico fatal se genera una actitud inicial de lucha por el impacto que produce tomar conciencia del final de la vida. Se plantea la idea de cronificación como salida a algo que no se puede asumir. Etapa 2. De evitación, protección. La lucha puede aumentar el sufrimiento y retrasa la aceptación. En esta etapa hay una mezcla de sentimientos de ira, enfado, culpa, y es cuando se plantea la solicitud de eutanasia para huir del sufrimiento que puede venir.
Etapa 3 de conexión. Las vivencias de sufrimiento y angustia se transforman progresivamente en vivencias de plenitud e integridad a través de la revisión de vida, búsqueda de sentido, despedidas, legados. Se establecen lo que se ha dado en llamar conexiones sanadoras. Estas pueden ser con uno mismo o intrapersonales, por la satisfacción del valor de la vida vivida, con los demás o interpersonales, al sentirse querido y acompañado, resolviendo los conflictos y los temas pendientes, y con lo trascendente o relación transpersonal, alcanzando un estado de paz con Dios o la naturaleza. El trabajo pendiente al final de la vida lleva a la capacidad de encontrar la paz, la percepción de sentido y a elegir la actitud más apropiada ante la adversidad, que no se puede cambiar, como nos decía Víctor Frank. Más allá de los síntomas y en medio de su fragilidad y dependencia, el moribundo entra en un estado de introspección y de reflexión sobre el sentido de su vida. De este proceso pueden emerger preguntas radicales sobre la vida y la muerte, sobre la posibilidad de un más allá. Puede encontrarse haciendo balance de los valores vividos y a dónde le han llevado. Podrá necesitar ordenar sus asuntos. Será en este proceso final de la vida donde aparecerán sentimientos de unidad y valoración de los demás, así como la posibilidad de comunicarse desde el perdón, tanto con él mismo como con los demás, y desde el agradecimiento. Podrá despedirse de lo suyo, superar su miedo, aceptar su momento y trascenderlo, dándole sentido. Y ahí, en este camino, es donde nosotros podremos acompañarlo en su proceso de dejar ir. Por último, la etapa 4 de trascendencia. Puede haber visiones en el delirium que resultan reconfortantes a la persona porque ayudan a tener menos miedo. En ocasiones hay un profundo bienestar e incluso expresiones de felicidad. Pero independientemente de nuestras creencias, debemos acercarnos a cualquiera de estas experiencias con un profundo respeto. Tal y como dice Benito, hay algunas personas que alcanzan la capacidad de abrirse a nuevos espacios vitales de encuentro con algo o alguien que nos supera y con lo que encontramos sentido. La vivencia de sufrimiento se reduce significativamente e incluso desaparece. Morir es la mayor oportunidad de transformación espiritual. Es una perspectiva trascendente que cambia la visión que tenemos del duelo, pero que es experimentada como real por algunas personas al final de la vida. En estas últimas dos etapas de conexión y de trascendencia es donde nos vamos a centrar, dado que las etapas anteriores de choque, evitación, protección se han desarrollado en los temas anteriores ampliamente. Antes de introducirnos de lleno en cómo nos conectamos con estas necesidades de la persona al final de la vida, es necesario conectar con nosotros. Está evidenciado que la manera de integrar determinados valores y competencias de tipo emocional y espiritual es desde el experimentarlas y no desde el experimentar, que sería un ejercicio mental. Así que os invito a realizar la siguiente meditación para abrir el canal de comunicación en nosotros necesario para conectar con este lenguaje psicosocioemocional y espiritual del moribundo. Una vez realizada la comprensión del resto de puntos de la unidad, la toma de conciencia se habrá realizado. Busca para ello un momento y lugar tranquilo y a continuación realiza la siguiente meditación guiada.